Gilles de Rais es una de las figuras más siniestras y controvertidas de la historia medieval, recordado por sus horrendos crímenes que lo llevaron a ser considerado uno de los primeros asesinos en serie documentados. A lo largo de su vida, pasó de ser un respetado noble y héroe de guerra a convertirse en uno de los criminales más temidos de la historia. Gilles de Rais nació en 1405 en una familia noble de Bretaña, Francia. Era un niño brillante, educado en las artes militares, la diplomacia y las letras. A una edad temprana, heredó una gran fortuna tras la muerte de sus padres. Su notable habilidad como líder militar le permitió destacar en las guerras, en particular durante la Guerra de los 100 Años, donde luchó junto a Juana de Arco. Fue en estas campañas donde se ganó una reputación de valentía y astucia, lo que lo llevó a ser nombrado Mariscal de Francia, uno de los más altos honores en el ejército. Sin embargo, tras la muerte de Juana de Arco en 1431, Gilles comenzó a mostrar signos de un comportamiento cada vez más errático. Se retiró de la vida militar y política y se sumergió en una vida de lujo y extravagancia. Malgastó gran parte de su fortuna en espectáculos teatrales, obras de arte y costosos rituales religiosos. A medida que se endeudaba, empezó a buscar respuestas en la alquimia y el ocultismo, creyendo que podía recuperar su riqueza a través de pactos con fuerzas sobrenaturales. Esto lo llevó a rodearse de personas que practicaban rituales oscuros, y fue durante este periodo que comenzó su espiral hacia el crimen. Gilles de Rais, tras convertirse en un noble respetado, empezó a desear un control absoluto sobre las vidas de los otros, lo que lo llevó a desarrollar un oscuro interés en el sufrimiento ajeno. A partir de 1432, comenzó a traer niños de aldeas cercanas a sus castillos, utilizando promesas de trabajo o alimentos para ganarse su confianza. Los niños, en su mayoría de orígenes humildes, eran vulnerables y al caer en sus garras se encontraban atrapados en un mundo de terror. Una vez en su poder, Gilles despojaba a sus víctimas de su ropa, un acto que no solo los dejaba indefensos, sino que también marcaba el inicio de un ritual sádico que le proporcionaba un retorcido placer. A menudo los ataba o colgaba, infligiendo un sufrimiento físico y psicológico prolongado. Disfrutaba del miedo que emanaba de sus víctimas y de su angustia, viendo sus rostros aterrorizados mientras se preguntaban por su destino. Este comportamiento de tortura no era casual. Cada acto de crueldad estaba diseñado para prolongar el sufrimiento de los niños, dejándolos en un estado
de vulnerabilidad total. Con el tiempo, los niveles de violencia y sadismo aumentaron. Hills sometía a los niños a heridas graves, utilizando objetos punzantes y causando dolor intenso antes de terminar con sus vidas. Sus crímenes no eran simplemente actos de agresión, sino un elaborado ritual de terror, en el cual disfrutaba de cada momento de angustia que infligía. La finalización de estos actos macabros solía consistir en un asesinato brutal, donde los niños eran despojados de su vida de manera violenta, dejando tras de sí un rastro de desesperación. Para ocultar sus atrocidades, Hills se deshacía de los cuerpos de sus víctimas de manera metódica. Muchas veces ordenaba que los cuerpos fueran incinerados o enterrados en su castillo, lo que le permitía evitar ser descubierto durante años. Sin embargo, el silencio de las aldeas cercanas y la desaparición de los niños no pasaron desapercibidos para todos, y los rumores sobre sus crímenes comenzaron a circular. La combinación de su noble estatus y la naturaleza oculta de sus actos permitió que continuara por un tiempo, pero eventualmente las sospechas llevaron a una investigación que revelaría la magnitud de sus horrores. A pesar de su poder e influencia, los rumores sobre las desapariciones de niños y los extraños rituales en los castillos de Guilds comenzaron a crecer. Finalmente, en 1440, el obispo de Nantes abrió una investigación. Testimonios de antiguos sirvientes y colaboradores revelaron los crímenes que Hills había estado cometiendo. Estos relatos detallaron cómo él no solo mataba a los niños, sino que lo hacía con un placer sádico, alimentado por sus creencias en la magia y el control absoluto sobre la vida y la muerte. Durante el juicio se presentaron pruebas irrefutables y se documentaron numerosos testimonios. Hills de Rys confesó sus crímenes bajo tortura, detallando los métodos que utilizaba para capturar y matar a sus víctimas. Su confesión impactó a todos los presentes, ya que sus actos no solo violaban las leyes humanas, sino también cualquier sentido de moralidad. Hills de Rys fue declarado culpable de sus crímenes y condenado a muerte. El 26 de octubre de 1440 fue ejecutado en Nantes. Se le ahorcó y después su cuerpo fue quemado. Su caída en desgracia fue rápida y la historia lo recuerda como uno de los peores criminales de la historia. El caso de Hills de Rys marcó profundamente la historia de Francia y la percepción de los crímenes sádicos. Durante siglos, su nombre ha estado ligado a las peores perversiones del poder y la crueldad. Aunque algunos historiadores han sugerido que parte de las acusaciones podrían haber sido exageradas por intereses políticos y económicos, la mayoría de los relatos coinciden en que los crímenes fueron reales y macabros. En conclusión, la historia de Hills de Rys es una advertencia sobre el poder absoluto y la oscuridad que puede surgir en una persona con influencia. Su legado sombrío, como uno de los asesinos más crueles de la historia, sigue siendo un tema de gran interés en estudios
sobre la maldad humana, y sus crímenes son recordados como algunos de los más perturbadores jamás cometidos.